Y hoy día quiero hablar acerca de la importancia de forjar a un rey. Y es que cuando el Señor levantó reyes en la época donde el pueblo comenzó a pedir un rey, el Señor tenía que obviamente permitir que ciertos reyes se levantaran. El primero fue Saúl. Todos sabemos que Saúl no estaba en los planes iniciales de Dios, pero fue el pueblo que estuvo orando, estuvo pidiendo un rey. Y desde ese momento empezó una era para el pueblo de Israel y de Judá, de un tiempo de literalmente vivir gobernados por un reinado. Pero hubo un rey que Dios forjó. Hubo un rey que la Biblia lo llama un rey conforme al corazón de Dios. Ese rey fue el único rey de Israel como territorio, como nación, que fue forjado realmente por Dios. Luego de él vinieron su descendencia, que comenzaron a tomar por promesa el reinado de Israel y de Judá cuando ya estaban unidos de solamente la nación de Israel. Y comenzaron a venir cierta seguidilla de reyes que en su gran mayoría se alejaron de Dios, y su historia termina, tanto en Primera y Segunda de Reyes como en Crónicas, termina casi siempre diciendo, pero no hizo lo que le agradaba a Dios o se apartó de Dios. Pero hubo solamente un rey llamado el rey David que fue forjado para ser rey. Y es por eso que el día de hoy la prédica se titula Forjando a un rey. Si has traído donde anotar, te animaría a que anotes, porque estoy convencido que esta mañana el Señor a todos nosotros nos va a hablar. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Digan amén. Vamos, levántese, despiértese. Así, yo sé que está con el sueño espiritual. No, el sueño, el cansancio, pero creo yo que el Señor va a hablar a la iglesia. Sí, por favor. Momentos antes, o en el tiempo final, de la muerte del rey David, cuando ya David sabía que sus días estaban acabando, habiendo terminado como un rey que había glorificado casi en todo en el Señor. Todos sabemos que David cometió un pecado, David tuvo que pagar sus consecuencias, pero vemos que también la Biblia nos enseña que eso no le quitó la promesa, ni la bendición, ni el favor de Dios. La Biblia narra claramente que terminó sus días disfrutando de la promesa de Dios. Tanto así que quiso construir el templo del Señor, pero el Señor no lo dejó que lo haga, sino que le dio esa bendición a su hijo. Pues momentos antes, o en el tiempo que ya estaba cerca su partida, la Biblia dice que David tomó a su hijo Salomón y le dijo lo siguiente. Ahora podemos abrir la Biblia juntos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Escuchen esto, y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Cuando David le bendice a Salomón, le dice en pocas palabras lo siguiente: ten valor o esfuérzate y sé hombre. Aquí los machistas pueden decir es que tenemos que ser machos, ¿verdad? Pero la verdad que cuando le dice sé hombre, le está diciendo prácticamente ten carácter. Tienes que ser un hombre, tienes que realmente tener control y dominio propio. Tienes que aprender a gobernarte. Que en el Antiguo Testamento, lo que caracterizaba a un hombre en el Antiguo Testamento era que un hombre, con todas sus palabras y con todas sus letras, era un hombre que sabía gobernarse, que sabía tener dominio sobre sí mismo o de sí mismo. Y es por eso que David le da ese consejo: ten valor y sé hombre, ten carácter. Pero ese consejo es más profundo de lo que hoy podemos de repente leer. ¿Por qué? Porque ser hombre, al significar tener carácter, no solamente es tener un carácter débil, sino tener el carácter para saber gobernar, para ser rey, para tener un buen dominio de las responsabilidades que obviamente tendría que tener a partir de este momento. Salomón tenía que tener el carácter para reinar, gobernar y mantener o hacer crecer todo lo que su padre había logrado. ¿Me están siguiendo, verdad? Y es que, mis amados,
Hay que tener carácter para saber mantener una responsabilidad. Y es que existen dos tipos de carácter que hoy voy a mencionar. El carácter que hemos estudiado la semana pasada, terminando nuestra serie de enseñanza. Dios restaura el carácter. Justamente lo estudiamos. Si no has venido la semana pasada, puedes escuchar la prédica en el canal de YouTube Pastor Sebastián Alencastre. Te animo a que la escuches. Porque definitivamente ya expliqué mucho lo que es el carácter y cómo Dios lo restaura. ¿Están conmigo, verdad? Pero hay dos tipos de carácter. Primer punto, existe el carácter para asumir retos y responsabilidades, para encarar, para enfrentar, para literalmente encarar las consecuencias o la vida. Ese carácter muchos hombres y mujeres lo tienen. Cuando de repente tienen que asumir un trabajo, tienen que de repente batallar con una enfermedad, tienen que de repente casarse, tener hijos. Muchos enfrentamos y tenemos el carácter suficiente para enfrentar. Pero una cosa es tener el carácter para enfrentar, para poner pecho. Otra cosa es tener el carácter para gobernar y mantenerte y para literalmente sostenerlo con el tiempo. Y esto es algo que como pastor lo aprendí. ¿Por qué? Porque en estos en total como 14 años de ministerio entre pastor de adolescentes, de líder de adolescentes, de jóvenes, evangelista y ahora pastor de una iglesia, 14 años casi de ministerio, diría hasta 15, pero vamos a ser sinceros con meses, 14 años de liderando gente, pastoreando personas. Una de las cosas que he aprendido con la ayuda del Señor es que un pastor no es quien solamente llega al título o quien predica o no predica bien. Un pastor es quien, o no es quien de repente tiene una iglesia grande, es quien se mantiene firme en el camino, quien se mantiene en el acompañamiento y sostenimiento de la iglesia. Yo recuerdo que en mis tiempos un conocido, comenzó su iglesia e hizo una noche de interés. Y recuerdo que a su iglesia llegaron literalmente 200 personas. Yo me acuerdo que cuando vi eso tuve una envidia santa. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Socio. Y yo recuerdo que cuando vi esto, en ese momento yo me llené mi corazón, obviamente inmaduro. ¿Cómo lo hace y por qué? Y fue la primera reunión, 200 personas. ¡Wow! La segunda parecía que igual. Con el tiempo, esa iglesia fue desapareciendo. ¿Por qué? Porque uno puede tener el carácter para empezar y para enfrentar la vida. Pero una cosa es saber mantener y sostener lo que Dios nos da. Con el tiempo, mis amados, uno se va forjando en la persistencia. Jesús lo enseñó. El que persevera hasta el fin. La vida del creyente no es quién llega a ser más santo. Si tú crees que eso es real, entonces estás equivocado. O de repente no estás entendiendo el evangelio. La vida del creyente realmente se centra y se trata sobre todo de permanencia, de persistir, de estar firmes, resistir al enemigo, al diablo, estar caminando, sosteniendo un camino pedregoso. Nos caeremos, nos levantaremos, pero nos forjamos en la persistencia. Ese es el carácter que necesitamos. Porque muchos podemos tener el carácter para empezar, para asumir, pero no para permanecer. Y es justamente la enseñanza el día de hoy. El carácter de un rey y cómo el Señor quiso forjar un rey, lo forjó para que permaneciera, no para que empezara y tuviera la corona. Todos los predecesores de David fueron hombres que se acostumbraron a gobernar de corona en corona y de pose y tuvieron carácter para iniciar, pero no tuvieron el carácter necesario para saber gobernarse bien y gobernar a la nación hasta los últimos de sus días. ¿Están conmigo, verdad? En Jueces capítulo 6, versículo 11, vamos a ver una gran evidencia de lo que sucedió con un hombre llamado Gedeón. Voy a hablarte bien acerca de este punto y por favor préstame atención. En este punto, en Jueces 6, la Biblia nos enseña de que Gedeón era un hombre que Dios descubrió su carácter. Cuando el ángel de Jehová se le presentó, ahí está el versículo, lo voy a mencionar. Cuando el ángel de Jehová se le presenta, la Biblia dice que el ángel le dice, guerrero o varón esforzado y valiente, le dice. Obviamente Gedeón no lo era. Gedeón sentía que era simplemente un hombre que se paraba escondiendo de los madianitas casi por 7 años.
Nació en el sufrimiento de una nación que padecía persecución constante. Pero la Biblia dice que Gedeón en ese momento escucha por primera vez lo que realmente había en su carácter, que era un hombre esforzado, que era un guerrero valiente. Y quiero decirte esto, ¿por qué? Porque esto lo llamó y lo llevó ¿a qué? A pelear batallas importantes. ¿Como cuál? Como liberar a una nación de la opresión de los madianitas. Gedeón lo hizo, tuvo ese carácter. Es más, él estuvo seguro porque le hizo preguntas a Dios casi 4 veces, diciéndole, si tú vas conmigo, vas a ir conmigo. Y el Señor estaba con Gedeón. El Señor le dio la victoria a Gedeón. Pero tuvo el carácter suficiente para enfrentar una batalla. Pero llegó el momento en que el pueblo habló con Gedeón casi al final y le dijo lo siguiente, Jueces capítulo 8, versículo 22. ¿Están los versículos acá? Ok, vamos. Sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, escuchen, no seré Señor sobre vosotros. Ni mi hijo os señorará, Jehová señorará sobre vosotros. Gedeón entendía que no era el tiempo de un reinado. Obviamente fue el plan de Dios, que no era tiempo para gobernar. Pero, escuchen esto, Gedeón no tenía el carácter para mantenerse gobernando. Tuvo el carácter para enfrentar y para afrontar, pero no tuvo el carácter o no tenía el carácter para mantener y sostener. ¿Cuántos hombres de Dios que iniciaron bien en la Biblia tuvieron el carácter para vencer grandes batallas, pero no se supieron mantener? Un ejemplo claro es Salomón. Cuando Salomón tuvo esa bendición de enfrentar, siendo un hombre sabio, habiendo tenido como su más grande galardón la construcción del templo de Dios, de una manera preciosa, de una manera excelente, excelencia pura, de lo mejor de la época, ese templo lo tenía. Oro, piedras preciosas, madera del Líbano, literalmente era precioso ese templo. Pero ¿sabes qué? No supo mantenerse en el camino. ¿Por qué? Porque Dios tiene que forjar a su rey. Y el único rey que forjó en el Antiguo Testamento se llamó el rey David. Y es por eso que en Salmo 78, versículos 70 al 72, la Biblia dice lo siguiente acerca de David. ¿Están felices de estar aquí? ¿Cuántos están gozosos de estar esta mañana en esta casa? Gloria a Dios, aplaude al Señor si desea. Así me das un espacio para... La Biblia dice lo siguiente, escogió a su siervo David, escuchen esto, y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Salmo 78 habla acerca del trabajo de Dios con David, no como rey, sino con todo el proceso antes de serlo. Dios forjó un rey el día de hoy. Si usted quiere tener el carácter, hombres y mujeres, este mensaje va para todos, para saber sostenerse, para mantenerse, para no ser inestable, para estar firme y seguro, constante en este camino, en sus decisiones. No solamente tenga carácter para enfrentar batallas momentáneas, tenga carácter para asumir responsabilidades constantes y eternas. Hombres, ya que es el Día del Padre, ¿cuántos padres existen porque afrontaron la paternidad inicial, pero en el camino abandonaron su responsabilidad? ¿Cuántos niños están sufriendo, han sufrido abandono de padres y madres que tuvieron el carácter para decir yo soy el padre y lo firmo? Estar los primeros años de vida, pero luego abandonar a esa criatura. ¿Te das cuenta? Hay que tener carácter aún para saber decir no, aún para poner límites, aún para priorizar, aún ilusiones de juventud, que obviamente prioridades y responsabilidades. Algo que le enseño a mis hijos desde que son pequeños, siempre les digo, ¿qué hace un hombre? Tú preguntas a mi hijo, ¿qué hace un hombre? Y ellos te van a decir, asume su responsabilidad. Eso hace un hombre, asumir la responsabilidad. Y es que, mis amados, un buen rey debe aprender a ser pastor, adorador y guerrero. Anoten esto, un buen rey debe aprender a ser un buen pastor, un adorador y un guerrero. Te voy a explicar por qué. Escúchame, David lo fue.
Y Dios trabajó con David antes de ser rey en estos 3 oficios. Primero lo procesó como un buen pastor. ¿Qué significa esto, padres, madres, solteras, solteros? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que aprender a forjarnos primero en la cercanía, en el cuidado, en la protección de lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a ser y tener un corazón pastoral para con los demás. David no fue rey de multitudes, de una nación. Primero fue rey de ovejas. Y así comenzó a preparar su corazón el Señor, siendo un pastor. Y yo quiero decirte esto, un buen rey es un buen pastor. Lo que hizo que David sea un rey cercano a la gente, no era que era un rey guapo, así como su pastor, no. Era que era un rey cercano a la gente, amaba al pueblo. Era un rey cercano. David llegó a danzar y se desnudó cuando trajeron el arca del pacto. Se desnudó en buen sentido, obviamente se quitó desnudar es quitarse sus ropas reales. Y estuvo mezclado con la gente. Otro rey diría con gentuza, pero no, con gente, con sus hermanos, con su pueblo. ¿Por qué? Porque aprendió siendo un buen pastor. Todo buen rey debe aprender a ser un buen pastor, que en pocas palabras es cercano a la gente, cercano a tus hijos, cercano a los tuyos. Cuidar, proteger. Tienes que aprender a tener el corazón de pastor. Pero también un buen rey tiene que ser un buen adorador. ¿Están conmigo, verdad? Y es que David lo fue. La adoración de David, mucha gente piensa que David era cantante. David era músico. Por eso yo tengo esperanza. Yo soy un adorador, le digo a mi esposa. Mi esposa canta lindo. Yo no tengo voz. Dios no me ha dado ese don. Por lo menos no lo he ejercido todavía. Pero David era un adorador. ¿Qué es un adorador? Un hombre, una persona que conectaba él con el corazón de Dios y al pueblo con el corazón de Dios. Eso es ser un adorador. Era un hombre que ni bien tocó el arpa hizo que un rey atormentado por espíritus inmundos, demonios, con pesadillas, encontrara paz. Él tocaba el arpa y adoraba. Él tenía su instrumento musical, porque un adorador es el corazón. Un buen rey tiene que ser un adorador. ¿Para qué? Para ser sensible a la voz de Dios, para postrarse, para honrar y sobre todo para vivir una vida que sea temerosa de Dios. ¿Están conmigo, verdad? Un buen adorador lleva a su familia a la presencia de Dios. Un buen adorador trae la presencia de Dios a su familia. Eso va para padres y madres. Pero también voy a hablar de tu trabajo. Voy a hablar acerca de tus amistades. Alguien una vez me dijo, no sé por qué cuando tú estás las cosas funcionan bien. Te prometo, y no es porque yo esté, es porque el Señor está conmigo como está contigo. No sé dónde tú trabajes, pero donde tú vayas, la presencia de Dios va contigo. Ángeles te rodean. El reino se acerca. Y obviamente cuando el reino está, las leyes del reino empiezan a ejecutarse en ese lugar. Me están escuchando, ¿verdad? Entonces tenemos que ser buenos adoradores. Y como último punto, un buen rey debe ser un buen guerrero. Y esto es algo que va para todos. Un buen rey debe ser un buen guerrero. David lo fue. David fue pastor, luego fue promovido como músico adorador, fue un salmista, pero también fue un buen guerrero. Y él fue un guerrero, no inició su área de guerrero, su talento de guerrero, su oficio de guerra. No inició matando a un gigante, inició liberando a sus ovejas de leones. Porque un guerrero se forja en batallas pequeñas para llegar a batallas grandes. ¿Cómo vas a enfrentar batallas familiares, cargas familiares, temas de injerencia si no aprendiste a enfrentar temas de atención al público? Si no te forjaste aún asumiendo responsabilidades pequeñas. Padres, forjen a sus hijos para que sean guerreros, para que sean adoradores y para que sean buenos pastores. Denle responsabilidades, que peleen sus batallas de pequeño. Batallas que ellos puedan pelear y que puedan ver a Dios obrando en ellos. Yo te aseguro que con el pasar del tiempo, cuando crezcan, van a pelear cada vez batallas más grandes hasta que peleen sus propios gigantes. Y con la confianza en el corazón correcto, en nuestro Dios, con el corazón correcto, van a vencer. Y cuando uno vence un gigante, conquista promesas. ¿Cuánto dice amén?
Dígale que a su costado, soy pastor, soy adorador y soy guerrero. Díselo, díselo. Mujeres, díselo a tu esposo, por favor. Mujeres, díselo a tu esposa. Mujeres, a tu esposo, perdón, díselo. A tu hombre, a tu machín, díselo, díselo, díselo. Tú eres un pastor, tú eres un adorador, tú eres mi guerrero. ¡Arr! Perdón, soltero. Hombres, también díselo de vuelta, también tú eres mi pastora, mi adoradora, mi guerrera. Porque si ejercemos estos tres principios, vamos a aprender a ser buenos reyes de lo que Dios nos da. Y la pregunta que nos convoca hoy, ¿cómo se forja el rey o el carácter de un rey? Y con esta pregunta voy a responderla y voy a terminar. La enseñanza por el Día del Padre que sé que tiene que ser puntual y concisa. ¿Están conmigo, verdad? Mis amados, como primer punto, cuando Dios forjó a David como rey, el carácter no se forja en la acción, se forja en la paz, en el silencio y en el anonimato. Escúchame bien, el carácter de un rey no se forja en la acción, no se forja asumiendo tu rol, se forja cuando nadie te ve, cuando no eres nada todavía, cuando no tienes títulos, cuando no tienes experiencia, ahí se forja. En ese momento se forja el carácter. ¿Cómo lo hizo con David? 1 Samuel 16, versículo 7. La Biblia dice lo siguiente. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amada iglesia, el Señor miró a David por lo que él ya había sido en silencio y en el anonimato cuando estaba lejos con sus ovejas pastando. Desde ese momento Dios ya había visto a David y lo había trabajado y forjado. El hombre quiere ver posición, el hombre quiere ver título, el hombre muchas veces quiere ver literalmente cómo afrontas visiblemente tus gigantes, pero no. Dios trabaja el carácter a través del anonimato, del silencio y de la paz. ¿Están conmigo? No, hay hombres que no pueden vivir en paz. Hay mujeres que no pueden sostener la quietud. Ahí, en el silencio, se forja el carácter de un rey. Como segundo punto, Dios forja nuestro carácter en pequeñas batallas. En pequeñas batallas. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pequeñas batallas nos van a dar grandes victorias. Una pequeña batalla que hoy pelees puede ser una gran victoria con el tiempo. Escúchame bien. Una pequeña batalla puede ser una gran victoria. Por ejemplo, yo como pastor puedo decir, voy a pelear la gran batalla de llevar a la iglesia al crecimiento multitudinario. Esa puede ser en mi mente mi gran batalla. Pero puede ser una pequeña batalla estar con mis hijos, hablándoles media hora acerca, no sé, de cualquier cosa, pasando tiempo con ellos. Esa puede ser una pequeña batalla, pero con el tiempo será una gran victoria. ¿Me están entendiendo, verdad? A veces las pequeñas batallas terminan siendo grandes victorias. Y David lo entendió. Cada pequeña batalla que él peleó terminó siendo un escalón a grandes batallas que él fue enfrentando. Por eso, cuando David estuvo frente casi siempre a su batalla más popular, que fue matar a Goliat, él dijo lo siguiente. 1 Samuel 17:34 dice, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león y un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato, y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarla. ¿Quién vio a David aquí? Aparentemente nadie. Dios lo había visto. Era una pequeña batalla que le dio el coraje para enfrentar una gran batalla que fue matar al gigante que le daría la fama internacional y generacional del rey David. ¿Están conmigo, verdad? Por eso quiero hablarte ahora del tercer punto, porque tengo que avanzar. Un carácter, o Dios nos forja, o forjará el carácter de un rey, llevándonos a enfrentar gigantes difíciles de vencer con nuestras propias fuerzas. O sea, nos lleva a enfrentar gigantes que son difíciles en nuestras fuerzas. David sabía que al enfrentarse a Goliat, sus fuerzas no iba a poder. Por eso él declaró en 1 Samuel 17:45, dijo,
Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor, no dijo hoy yo, hoy mi piedra y mi danza, hoy mi onda, conquistará. No, dice hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que soy David, el matagigantes. ¿Amén o no amén? Están atentos, qué bueno. Que hay un Dios en Israel. Mis amados, Dios va a ponerte batallas que para ti en tu mente y en tu capacidad van a ser difíciles. Por más pequeñas que sean, hoy puedes estar peleando una batalla difícil. Pero si no es con tus fuerzas, entonces son con las fuerzas del Señor. Aprende a pelear batallas viendo a Dios obrando y viendo a Dios dándote victorias. Porque si el Señor pelea, el Señor gana. Y si el Señor gana, la gloria, la honra y la victoria es de Él, porque vino de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aplaude al Señor si deseas. Claro, despiértese. Él aprendió a confiar en Dios. Él no confió en sus capacidades, él confiaba en Dios. Más adelante, cuando ya era un libertador muy famoso, David consultaba a Dios: ¿será que tengo que ir contra esta ciudad? Porque confiaba en Dios. Amada iglesia, Dios nos forjará en circunstancias donde aprendamos a depender de Dios y no en nosotros. Ahí se forja un rey. El día que digas, no, es que yo todo lo puedo porque yo soy capaz, porque a mí Dios me ha dado los dones del talento, la unción y todo lo demás. Escúchame, hay batallas que vamos a utilizar lo que Dios nos ha dado y con esa autoridad pelearlas. Pero hay otras que nos van a llevar a doblar rodillas y a buscar su presencia y a depender y ver cómo el Señor pelea la batalla por nosotros. Estar quietos y reconocer que yo soy Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como cuarto punto, Dios nos forja en la sala de espera. De esa manera forjó un rey el Señor, haciéndolo esperar. David fue ungido a los 13 años, pero no reinó hasta los 30 y tantos. Él fue ungido, por eso la unción puede llegar antes que la promoción. ¿Cuánta gente, cuántos hombres y mujeres de Dios están esperando promesas? Y porque están esperando, ya son impacientes y se alejan de Dios y de su camino porque sienten que no llegará. Escúchame, lo que Dios dijo se va a hacer. No en tu tiempo, Él lo va a hacer a su tiempo, a su manera, Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Pero un rey se forja en la sala de espera. David tuvo que esperar. Él tuvo que esperar literalmente ofensas, lanzas esquivar. Tuvo que esperar peleas, tuvo que esperar en cuevas, tuvo que esperar en persecución, tuvo que esperar en violencia, tuvo que esperar en palacios, tuvo que esperar a que llegara su momento. ¿Por qué? Porque en la paciencia el Señor está forjando un rey. ¿Y qué es lo que agarramos en la paciencia? Dios va trabajando el carácter, pues. ¿Por qué? Porque si David reinaba a los 12, 13, 14 años, no, por más que era un hombre conforme al corazón de Dios, no tenía el carácter para sostener el reinado que Dios le iba a dar. Es más, tanto así que cuando el Señor le habló acerca de la promesa que vendría de él para su generación, le dijo: ¿quién soy yo? Y ahí se escribió la canción: ¿quién soy yo para que en mí tú pienses? ¿Has escuchado? Y bueno, están en otra. No, yo soy más old school, pues, hermano. Pero ¿quién soy yo? Dijo el Señor. ¿Quién es mi familia? Él entendió que en la espera el Señor lo iba a llevar literalmente a tener no solamente paciencia, sino también el carácter para el tiempo correcto. Si estás en una sala de espera, el consejo es: espera. Aprende a esperar. Pelea tus batallas ahí. Dios traerá promoción, Dios abrirá puertas, Dios cumplirá sus promesas cuando Él quiera que estés preparado para asumirlas. ¿Cuántos dicen amén? Quinto y penúltimo punto, con esto vamos ya entrando al final. Pero Dios también nos forja al lado de nuestros enemigos. ¡Au! ¿Sabes qué? David durante todo su proceso fue forjado viviendo con sus enemigos. Escúchame bien. Estuvo en la casa de su padre. Una vez prediqué una predica acerca de esto. Estuvo en la casa de su padre
y aún sus hermanos eran sus enemigos. ¿Por qué? Porque no lo querían. Su padre no lo veía bien. Luego fue a vivir al palacio real y adivina qué, Saúl no lo quería, le lanzaba lanzas. Vivió con sus enemigos constantemente. Luego fue, obviamente, de ese momento perseguido. Llegó a vivir en una cueva con gente que era prácticamente los perseguidos. Y él estaba asustado en un salmo donde él dice literalmente, me rodean lobos, leones, etc. David fue luego a vivir con los enemigos de Israel, con los filisteos. Y se metió a vivir aún a ese lugar. David fue procesado durante esos 17 años viviendo con sus enemigos. Entonces, si el día de hoy tú en este momento estás viviendo con gente o lidiando con gente que sabes que no son muy amigables, Dios está formando tu carácter. Cómo respondas y cómo actúes también dependerá de cómo seas procesado en ese camino. Hay gente que literalmente que literalmente se pelea con todo el mundo. En vez de crear puentes, pone barreras. Dios quiere que aprendamos a lidiar con enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado ¿a qué? A amistar al hombre con Dios. A restaurar esa relación con gente que actualmente pueden ser llamados enemigos de Dios. Y nosotros tenemos que ser amor, paz, misericordia y compasión. Perdón y poner la otra mejilla. Dios nos va a rodear de enemigos, no para hacernos daño, porque Él nos guardará, sino para saber lidiar con la presión y saber tener un corazón correcto. Un buen rey sabe enfrentar enemigos, pero también sabe hacer acuerdos con ellos. Un buen rey sabe mantener la paz y también sabe cuándo va a haber guerra. ¿Me están entendiendo, verdad? Sigo avanzando. Por eso David fue acusado injustamente, fue rechazado, vivió como fugitivo. Fue un hombre perseguido, viviendo con enemigos. Y aquí viene el otro punto, que es el punto 6. Dios forjará a un rey en la honra y en el sometimiento. Creo que mi saliva fue para allá. Dios forjará a un rey en el sometimiento y en la honra. Y ya se me va el tiempo, así que voy a avanzar rápido con este punto. En el sometimiento y la honra. ¿Cómo estás respetando a tus autoridades? Porque detrás de un buen padre hay un padre. Detrás de un gerente hay un gerente o un jefe. Detrás de una madre hay una madre. Detrás de una responsabilidad hay alguien que tiene autoridad con nosotros. Y un buen rey se forja en el carácter correcto de honra y sometimiento de quien está por encima de él o de ella. Y David lo entendió porque pudo, en 1 Samuel 24, pudo matar a Saúl. Sus amigos, sus guerreros le decían, puedes ir a matarlo, ya estaba regalado prácticamente. Pero David diría la siguiente frase muy famosa que lo distinguiría. Le dice lo siguiente: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar el ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Porque David entendió lo que era la honra y el sometimiento. No era su tiempo. Mira, David pudo haberlo matado y automáticamente se declaraba rey, pero no era la manera. Porque ante cualquier posibilidad o ante cualquier sueño está la honra. Uno no puede cumplir metas y sueños con deshonra. Eso no viene de Dios. No, es que yo voy a hacer mi negocio pero voy a cerrar a todos mis socios. Eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque la honra, el respeto y en el caso cuando sea una autoridad, el sometimiento es correcto. ¿Cuántos en el ministerio, cuántos pastores he visto patinar? Porque se fueron de una iglesia rebeldes, peleados. Porque el pastor no me dio el púlpito más tiempo. La gente me ve a mí y no el pastor principal y se van a formar su iglesia. Nunca les va bien. Porque así no se levanta un pastor. Así no se forja un rey que sabe mantener la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque uno se forja en respeto y en la honra. Si hay un pastor, el Señor, si el pastor lo hace de malas, el Señor hablará con él. Yo respeto, yo me someto. Y si Dios me quiere sacar, me sacará bien. Hay un orden para eso. ¿Cuántas personas se han ido por eso? Porque yo sí. Escúchame, si te saltas la honra y si no te sometes, ten cuidado. No estás en el camino correcto. No estás forjando un rey. Estás forjando
a una persona que va a asumir responsabilidades momentáneas, pero no va a saber mantenerlas. ¿Están conmigo, verdad? Y es que nuestro carácter se demuestra al hacer lo correcto cuando tenemos todo el poder para no hacerlo. Y ahora sí, con esto termino. Último punto. Dios forja a un rey en la humildad y en el quebranto. Y esto es algo que va a ser el carácter constante y de siempre. Todo hombre y mujer que hoy va a asumir una responsabilidad tiene que ser una persona humilde y quebrantada. Y cuando David se olvidó de eso, esa misma soberbia lo llevó, o distracción lo llevó a caer en el pecado que lo haría también famoso, de tomar a la mujer de uno de sus oficiales o de uno de sus soldados y de acostarse con ella y de mandar a asesinar a ese hombre para quedarse con su mujer. Ese pecado sucedió por falta de quebranto, pero eso que sucedió con él también lo llevó a volver a quebrantarse y humillarse. Por eso en 2 Samuel 12:13, David dijo: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. ¿Qué significa eso, iglesia del reino? Que el rey se forja con un corazón quebrantado constantemente. El pastor se forja con un corazón quebrantado constantemente. El padre de familia se forja con el corazón quebrantado y humilde constantemente. El día que perdemos eso es el día donde el yo va a tomar posición y donde las puertas del pecado vamos a empezar a abrir y donde la permisividad, y créame, me ha pasado, va a comenzar a ser un relato constante en nosotros que nos va a dar una seguidilla de derrotas. Pero déjenme decirles, iglesia del reino, cómo Dios forja a un rey en la humildad y el quebrantamiento constante. Lo hizo cuando no era nada y lo mantuvo cuando fue rey o cuando era todo. ¿Por qué? Porque ese carácter tiene que ser constante. Y es así como Dios forja a un rey. Y para terminar, yo quiero orar en esta misma mañana. Porque siendo un día muy importante del que recordamos a papá, y siendo un día muy importante que también recordamos y honramos la familia, este mensaje va para todos nosotros, no solamente para padres, sino también para esposas, para solteros, para todo el cuerpo de Cristo que el día de hoy necesita ser reyes más que simplemente libertarios. Porque eso sí, el carácter de un libertador o de una persona que enfrenta una batalla es un carácter que nos llama a tener victorias momentáneas. Pero Dios quiere que permanezcas. Pastor, ingresé a la universidad, gloria a Dios, peleaste tu batalla, la asumiste. Pastor, al segundo ciclo me fui de trica. Y no porque no que sabías, sino porque quizás no tuviste el carácter para no distraerte y estudiar. Pastor, ingresé al trabajo, mire, yo estoy con el mejor trabajo, gloria a Dios. Y de repente te pegas en el trabajo, pero ya no te mantienes en la fe. El trabajo te ensució el corazón y te ganó el ego. Ahora priorizas el trabajo y el negocio más que el Señor. El Señor recuerda cuando venías a la iglesia, cuando tenías tiempo y le servías. Y ahora quizás tienes menos tiempo, pero tiempo tienes. No, que ahora ya conquisté, ya asumí mi responsabilidad, ya me ennovié, ya tengo anillo de compromiso, ya me casé. Bueno, ahora te toca gobernar bien tu casa. Esto va para los solteros. Tu integridad sexual, ¿te das cuenta? No solamente es enfrentar una responsabilidad, es saber mantenerla, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Y mi oración el día de hoy es que juntos podamos orar y decirle: Señor, forja en mí un rey o una reina para saber mantener y sostener el gobierno que me has dado sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre la gente que lidero o sobre las personas que están conmigo, debajo de mí y sobre mí.